El Concilio de las Asambleas de Dios en el Paraguay, la Dirección de Misiones Transculturales y la Escuela de Movilización Misionera presenta la clase número 11, Estrategias Financieras para las Misiones. En esta oportunidad, este es el curso básico de misiones. Curso básico de misiones, clase número 11, Estrategias Financieras para las Misiones. 5 puntos trataremos en esta clase. Primero es 3 razones por las que Dios habla de dinero. 2, la función de Dios y nuestra función frente al dinero. 3, la economía práctica de Dios. 4, cómo podemos proveer finanzas para las misiones. 5, la dirección de misiones transculturales y la administración de las finanzas misioneras. Al abordar este tema tan importante y tan polémico a la vez, para el desarrollo de la obra misionera, será necesario revisar algunas bases bíblicas de lo que Dios dice en cuanto a la finanza, las riquezas y nuestra relación con ellas. Entonces, lo primero que vamos a considerar es por lo menos 3 razones. Existen más razones, pero vamos a considerar 3 razones por las cuales Dios habla del dinero. La número 1, porque es un importantísimo indicador espiritual. La forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición interna. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El principio es que si somos fieles en lo poco, también lo seremos en lo mucho. Y el dinero es una de esas áreas que podemos llamar tal vez en lo poco. ¿Por qué? Porque quién sabe cómo manejamos nuestro dinero, ¿verdad? Ahí realmente se sabe quién es quién. Eso va a indicar, ¿verdad?, nuestro nivel espiritual. El dinero lo pone a prueba, lo mide, por decirlo de una manera. Lo segundo es porque es una enseñanza bíblica. La manera en la que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Dios. Si no es así, entonces la gente no tiene una relación con Dios. Nuestra relación con Dios se puede ver afectada de la manera como nosotros manejemos nuestra finanza. Lucas 10:13 dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que no dice al diablo, a Satanás, dice las riquezas. Prácticamente nosotros vemos aquí que si alguien, ¿verdad? Alguien realmente compite por el trono de nuestro corazón, no es el Satanás, sino, bueno, el enemigo a través del dinero. Sin embargo, hoy podemos conseguir muchos creyentes que quieren usar a Dios para servir a las riquezas, en vez de usar las riquezas para servir a Dios. Crecimos en una sociedad de consumo, hemos aprendido a consumir a Dios prácticamente. Lo tratamos como si fuera un proveedor de servicios, como si fuera una entidad de bienestar público, seguro social, un cajero automático, pero no es así, ¿ya? No es de esa manera. Hemos desarrollado un entendimiento distorsionado de nuestra relación con Dios. Hemos desarrollado una relación egocéntrica, ¿sí? El centro de la relación entre Dios y nosotros puede ser que queremos que seamos nosotros, pero no debemos ser nosotros, debe ser Dios. Sí, muchos piensan Dios existe para servirme a mí, para salvarme a mí, para amarme a mí, para perdonarme, para sanarme, para darme todo lo que yo le pida. Sin embargo, Isaías 43:7 dice claramente, todos los llamados para gloria mía los he creado. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de su nombre. Nosotros existimos para servirle a Él, para amarle a Él, para darle a Él todo lo que Él nos pida. No porque lo necesita, pero Él lo que nos pide realmente es de Dios. Tenemos que darnos cuenta que el Padre nuestro
tiene mucho más que ver con el Padre que con lo nuestro. No es nuestro porque es nuestro, tiene que ver con Dios, el Padre. Esto no tiene nada que ver con la creencia o de que Dios no puede salvar, ni sanar, ni hacer milagros, no tiene nada que ver con eso. Hoy en día, ¿verdad? Como en los días de la antigüedad, nosotros creemos que el poder de Dios, ¿verdad? Él quiere bendecir nuestra vida. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esto tiene que ver con encontrar un lugar donde el centro de nuestra relación, ¿verdad?, con Dios, y descubrir realmente cuál es la imagen que tenemos de Dios, el Dios proveedor, ¿verdad?, de servicio, o el Rey, el Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Dios está por encima de todo. Él es soberano, ¿verdad?, y Él decide todo, ¿verdad? Por eso es que es importante conocer la base bíblica del tema de cómo nos relacionamos, por qué Dios habla del dinero, ¿verdad? El otro punto número 3 es porque es un campo de batalla para los cristianos, en la mente, ¿verdad? El dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El dinero y las posesiones, hoy más que nunca, compiten con Dios por el primer lugar en nuestro corazón. Son un campo de batalla para nuestra vida. La palabra dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, nuestros tesoros son aquellas cosas en las que encuentran el foco de nuestra vida. Puede ser nuestra familia, para muchos puede ser su vicio, depende, ¿verdad? Para otros va a ser sus estudios, las posesiones. Entonces, para saber dónde está nuestro corazón, le tenemos que preguntar en dónde está nuestro tesoro, dónde invertimos nuestro tiempo, dónde invertimos nuestros recursos. Jesús enseñó mucho acerca del dinero. Sí, el tema que más se habla en la palabra de Dios es el tema del amor. Y el segundo tema es el tema del dinero. Fíjese, de la fe hay 215 versículos, de la salvación hay 218, de la oración hay 500 versículos. En la palabra vamos a encontrar. Del dinero hay 2350 versículos que hablan del dinero. Así que Dios habla del dinero porque tiene una fuerte influencia sobre la vida de las personas. Muy bien. Ahora, otra cosa que tenemos que considerar es cuál es la función de Dios. Pudiéramos pensar que, bueno, Dios está ya lejos de nosotros, de nuestra realidad, no tiene nada que ver con el tema del dinero. De hecho, muchas personas, cuando hay que tratar el tema de asuntos, cuando ellos tienen que tratar en su vida temas que conciernen al dinero, colocamos a Dios a un lado. Es decir, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer una compra, una venta, una inversión, vamos a hacer algo que tenga que ver con el dinero y como que decimos, Señor, ponte aquí a un costadito y yo voy a hacer esto. Él no entra en ese tema, no es un tema espiritual. Pero, mire, Dios tiene una función en todo esto. Dios, y la vamos a mencionar. La primera función que Dios tiene y que nosotros tenemos que reconocer, porque así es que Dios es el dueño de todo. Ahí radica, creo que la primera parte, la más clave de todo. Si entendemos que Dios es el dueño de todo, entonces va a ser más fácil para nosotros hacer todo lo demás. Por ejemplo, miren, dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y sobre los ríos la afirmó. Salmo 24, 1 y 2. Entonces, él es Dios, dueño de todo. ¿Qué tenemos nosotros? Nada. Él es dueño de todo, de nuestras vidas, posesiones, familia, todo es de Dios. Si entendemos eso, vamos a ver, tenemos que entonces ver, ¿verdad?, en la palabra de Dios, cuál es su función, qué cosas hace Él. Por ejemplo, Él es dueño de todo, por lo tanto, Él tiene control sobre todo. Nada se escapa, todo lo que Él hace quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es Salmo 135, 6. Así que Él tiene el control, Él decide, Él puede manejar desde donde está todo lo que pasa, todo lo que sucede. Así que nosotros realmente nada podemos hacer. Y más, nosotros lo mejor es confiar en Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Esa es la función de Dios. Aún en el tema de recursos de la parte económica, Él tiene el control. Si dependemos de nosotros, entonces somos nosotros, ¿verdad? Pero si dependemos de Dios, entonces Dios. Ahora, el número 3 es uno de los más lindos que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Es una función de Dios. Como Él es Dios, dueño de todo, como Él tiene el control de todas las cosas, entonces Él tiene la capacidad, el poder para proveernos todo lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos,
No se trata de eso. Lo que nosotros necesitamos. Dios provee para nuestras necesidades. ¿Y cuál es la clave aquí? ¿Verdad? Entender cuál es la bendición de Jehová para nuestras vidas. La bendición de Jehová tiene un tamaño y tiene una forma, y es para cada persona de una forma diferente. Cada persona debe descubrir o debe saber, por la palabra y por su realidad, por su contexto, cuál es la bendición de Jehová sobre su vida. Porque esta bendición de Jehová, que es la provisión que Dios nos da, es la que nos enriquece y la que nos hace vivir tranquilos, como dice la palabra, es la que enriquece y la que no añade tristeza con ella. En Proverbios 10:22 habla de eso. Entonces, si nosotros estamos, ¿verdad? Si vemos que no estamos siendo prosperados, entonces hay que ver si es que estamos fuera de la bendición de Jehová. Entonces hay que ubicarse dentro de la bendición de Jehová. Y si vemos que hay mucha tristeza, mucha crisis, entonces hay que ver, hay que revisar esa parte y ubicarse dentro. Es como un paraguas, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Entonces hay que colocarse debajo de ese paraguas. Y justamente cuando estamos debajo de allí, Él va a proveer para nuestras necesidades. Entonces, si usted se angustia porque no tiene esto o aquello, Dios realmente Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y ahí vamos a estar felices con lo que Él nos da. Él nos va a dar a nosotros sustento, abrigo y lo que necesitamos para nuestras vidas y para nuestras familias. Pero debemos entender eso. Él va a proveer. No nos va a dejar. Si la Biblia dice, no he visto justo desamparado su simiente que mendigue pan. Si podemos confiar en que Él provee, entonces Jehová Jireh, Jehová provee en el nombre de Jesús. Dios es el dueño, Dios tiene control y Dios provee para nuestras necesidades. Ahora, también existen las funciones de nosotros, las personas, los seres humanos, los hombres, las mujeres. También tenemos un rol, una función que tenemos que desarrollar. Entonces, la primera función es que nosotros tenemos que entender que somos mayordomos. Ya nos dimos cuenta que no somos dueños. Eso es excelente. Primero, número uno. Y claro, cuando declaramos y reconocemos que Dios es el dueño, entonces, ¿cuál es nuestra posición ahora? ¿Cómo quedamos? ¿En qué posición quedamos? Si ya no somos el dueño de nuestras vidas, de nuestras posesiones. No somos los dueños de lo que tenemos. Entonces, simple y llanamente, gracias a Dios, ¿verdad? Solo somos mayordomos de las posesiones que Dios nos dio a cuidar, a administrar. Entonces, lo que necesitamos es pedirle a Dios, como dijo el proverbista 24, 3 y 4, dijo, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Entonces, porque tenemos que ser el mayordomo, reconocer que somos mayordomos, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder administrar, ¿verdad? Que todo que está en su lugar, todo vaya bien, para que nosotros podamos tener la bendición de parte de Dios. La otra función que Dios espera de nosotros es que seamos fieles, ¿verdad? Debemos ser fieles. Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ahora bien, dijo Pablo, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. Eso no se le pide que tenga una gran inteligencia, que sea un tremendo líder, que sea una persona influyente, que sea esto o aquello. No, 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 no. Dios lo que pide de un administrador es fidelidad, que sea fiel a lo que Dios le entregó para administrar. Y si Dios nos dio las posesiones, las riquezas, las cosas que tenemos, de las cuales disfrutamos, seamos fieles, ¿verdad? A Dios. No tenemos que hacer cosas incorrectas con respecto a las posesiones. Seamos fieles a Dios, seamos buenos mayordomos. Y número 3, hacia donde Dios quiere llevarnos, es que una vez que sabemos que somos mayordomos, que cuidamos esos bienes con fidelidad, Dios quiere que una cosa que hagamos es que seamos generosos con lo que Dios colocó en nuestras manos. Porque a fin de cuentas, vamos a hacer es un acto de generosidad que no es nuestro dinero, solamente estamos cumpliendo con ser mayordomos, con ser fieles, y vamos a poner un poco de nuestra parte. Entendiendo eso, será más fácil ser generoso. Porque vamos a decir, Señor, lo que estamos haciendo es lo que tú nos dijiste, ¿verdad? Honrarte a ti con los bienes y con las primicias de lo que tú nos has dado, de tus frutos. Porque al final de cuentas, lo que tenemos en las manos es de Dios. Lo que poseemos es de Dios. Entonces, Dios lo que dice, eso que tenemos no lo agarres para ti.
no es tuyo, no seas tacaño, ¿verdad? No seas mezquino. Sé generoso, porque yo soy el que te proveo. Hónrame a mí con los bienes que tienes, con las primicias de tu fruto. Hónrame. Y la manera de honrar es ser generoso. Y ser generoso con la obra de Dios, ser generoso con las personas. Entonces, tres cosas, ¿ya? Son las funciones de nosotros en cuanto al dinero. Ser mayordomos, entender eso, ser fieles, ¿ya? La fidelidad, y ser generosos. Ok. Número 3 de los puntos, ¿verdad? Que vamos a ver cómo es la economía práctica de Dios. Y hablando de la generosidad, nos damos cuenta que en cuanto a generosidad, es algo que no podemos medir en monedas, ¿verdad? En guaraníes, en dólares o en euros. Esta está basada en la proporción del regalo que tenemos, ¿verdad? Dice que el donante, que nosotros. Recuerden que somos mayordomos, Dios nos da para administrar algo. Lo que Dios nos da para administrar, entonces tenemos que ser generosos con eso y va a ser en base a lo que Dios nos dio. Si Dios no nos va a pedir algo que no nos ha dado, ¿me entiendes? Entonces, si Él nos dio una cantidad, sobre esa cantidad, sobre lo que Él nos dio, nos va a pedir. Y aquí es importante estar bien claro en esto. Él no nos va a pedir algo que no hemos recibido, más allá de lo que no hemos recibido. Nunca lo va a pedir. Él no va a pedir, de hecho, va a pedir, dame un ojo de tu cara, dame un riñón, dame un pulmón, aunque Él no lo dio, ¿verdad? Pero no nos va a pedir algo así tampoco. No tiene. Él va a pedir de las cosas que Él nos dio. En proporción a lo que nosotros tenemos, Él nos va a pedir. Y ahí es donde tenemos que ser generosos. Porque ahí hay un aspecto bíblico de la generosidad. ¿Ya? Eso de la generosidad proviene de nuestro amor primeramente a Dios y de nuestro amor a nuestro prójimo. ¿Ya? Eso proviene también, eso también tiene que ser voluntario, no puede ser obligado. Hay que revisar eso, ¿verdad? Oramos al Señor y pedimos al Señor que nosotros tengamos el deseo de hacerlo. Y que no lo hagamos de, bueno, si me sobra lo voy a hacer de este poquito, no, ¿verdad? Teniéndolo todo, ¿verdad? Podemos organizar, bueno, esto para esto, esto para esto, esto para esto. Y de esta parte también vamos a ser generosos con otras personas. Que sea parte de nuestro plan, de nuestro presupuesto. Que de lo que tenemos podemos dar. ¿Amén? De lo que tenemos podemos ser generosos con eso. Y la otra economía práctica de Dios tiene que ver con el aspecto de dar, justamente, ¿verdad? El aspecto de dar es un acto de generosidad, ¿verdad? Y que fue así siempre, aún en los tiempos de Pablo, de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva. La iglesia de Macedonia es un ejemplo, ¿verdad? Cuando ellos decían que ellos estaban queriendo ser parte, ¿verdad? De los que daban, ¿verdad? De los que apoyaban. La iglesia de Filipos también, que estaba en un momento difícil, pero ellos aún, en momentos difíciles, ellos pudieron ser generosos, y Pablo lo reconoció cuando dijo que lo que él había recibido de parte de ellos era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Ya? Filipenses capítulo 4, 18. Entonces, el dar a Dios respecto a lo que dice la Biblia, entonces vamos a ver tres tipos de ofrenda, ¿verdad? O formas de ofrendar, ¿verdad? Con respecto a ese tema de la economía de Dios, ¿verdad? Hay tres tipos de ofrenda que nosotros conocemos, pero lo voy a repasar. La ofrenda común, que el límite es la voluntad, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En esta el creyente da como dispuso en su corazón. Punto. Lo que está en su corazón, usted lo va a colocar. Número 2, el diezmo, que es otra forma de dar, ¿verdad? El diezmo es el límite, está regulado por el límite, por el ingreso, ¿verdad? Está limitado por el ingreso que Dios te da. Dios no te va a pedir más, ahí no hay, yo soy muy bueno, doy más del diezmo, no, el diezmo, yo te pido solamente el diezmo. El 90 tú lo vas a administrar para ti, o para lo que tú vas a hacer, pero el diezmo está reservado para Dios, eso es clave y es básico. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, cada uno debe dar en el alfolí que Dios que le corresponde para que haya alimento en la casa de Dios. Y eso va a traer mucha bendición, como dice aquí, Dios va a abrir la ventana de los cielos. Dice más adelante que Él reprenderá, en ese mismo pasaje, reprenderá por nosotros al devorador. Bueno, es una bendición extra que tenemos ahí de parte de Dios, a ser fieles en el dar el diezmo. Y el otro que damos también es la promesa de fe, que la voy a explicar también acá. La promesa de fe
El principio que rige esta ofrenda es una pregunta que podemos decir a Dios o nosotros. ¿Podemos confiar en que Dios me provee una cantidad para dar a la obra de Dios? Ahí sí podemos nosotros. Esa ofrenda no la tenemos. La ofrenda común es la que tenemos presupuestada. Esta ofrenda no la tenemos. Pero podemos hacer un compromiso de fe que no depende del sueldo o de otra forma de entrada conocida, sino que creemos que Dios es el que va a suplir. El creyente va a orar cada mes para que Dios le abra puertas, para que tenga una provisión divina. Esta ofrenda es la que no conoce límites, las situaciones económicas, ni situaciones económicas adversas, ni otro impedimento. Nada impide la respuesta de Dios. Ya eso es un trato de la persona con Dios. Yo lo he practicado, yo lo sé, ¿verdad? Uno puede decirle al Señor, Señor, si tú me das una cantidad, yo la quiero dar para la obra de Dios. Yo quiero prometerte tanto. Y yo siempre digo aquí, ¿verdad? Si usted hace un compromiso de fe con Dios para dar una cantidad, y si Dios no le da, usted no tiene problema, porque realmente usted le puede decir a Dios, bueno, Señor, yo quise darlo, pero tú no me lo diste. Entonces, está a salvo de la responsabilidad. El tema aquí es que cuando usted habla con Dios y quiere dar algo, y le dice al Señor que le provea para que usted lo dé, el tema aquí es que Dios le va a proveer. Y ahí es donde tal vez muchos de nosotros, ¿ya? Y me incluyo, es posible que cuando Dios nos dé, ya no vamos a dar para la causa que le pedimos. Ahí tenemos que tener cuidado porque vamos a malversar el propósito. Entonces, si le pedimos a Dios una cantidad para darlo en tal cosa, en este caso estamos hablando de misiones, si cada mes le pedimos al Señor para dar una promesa de fe, ¿verdad? Por encima de lo que tenemos, ¿verdad? De lo que podemos dar, y Dios nos lo provee, entonces, hermanos, queridas personas, hermanos que están ahí, délo a Dios, porque Dios le proveyó para ese propósito. Entonces, esa es la promesa de fe. Ahora, ¿cómo podemos dar o cómo podemos proveer finanzas para misiones? Hay muchas formas de proveer finanzas. Se vende, se hace negocio, muchas maneras, ¿verdad? Hay gente, aún empresa, el gobierno, gente que te puede apoyar, pero creo que la más fuerte, la más básica, la más bíblica es la ofrenda que sale del corazón y de las personas. Entonces, podemos definir entonces que la ofrenda misionera es la mejor manera de apoyar la obra de Dios en las misiones, porque es la que todo hijo de Dios da por amor a Dios, la que damos por obediencia a la gran comisión. El ir a ser discípulo tiene que ver con también poner delante de Dios los recursos que Dios nos da. Es una forma de extender el reino de Dios. ¿Sí? El Señor no lo necesita, pero el Señor quiere que participemos en el reino de Dios con nuestros recursos. Cuando yo estoy dando a la obra de Dios, ¿verdad? A la obra misionera, el dinero, los recursos que Dios me dio, los estoy poniendo al servicio de Dios para que se extienda la predicación del Evangelio y esos recursos, esa moneda, esa cantidad que Dios me dio, guaraní o dólares o euros, van a ir al otro lado del mundo, ¿verdad? Van a servir para extender el reino de Dios en otros lugares. Interesante, ¿verdad? Tal vez yo no puedo ir allá, pero el recurso que Dios me dio permite que otros vayan a ese lugar. También la ofrenda misionera es la manera en la que la iglesia sostiene a los obreros, a los misioneros, a los que se van. ¿Ya? Dijo el apóstol Pablo, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Y tiene que ver con esto, ¿verdad? Muchos de los que son enviados no solamente decirles, tú tienes llamado, ok, váyanse, no, sino decirles, ¿verdad? Y apoyarles, como dijo Pablo a los filipenses, ¿verdad? Ustedes me enviaban una y otra vez para mis necesidades. Sí, la iglesia de Filipo sabía lo que era sostener el ministerio de Pablo en el campo misionero. Entonces, la ofrenda misionera es para esto, ¿verdad? Sirve para esto, funciona para esto, para sostener los misioneros en el campo. Ahora, unos ejemplos prácticos del tema de ofrenda, ¿verdad? La ofrenda básica o sistemática es la que cada creyente puede dar, ¿verdad? Por lo menos yo digo que aquí por lo menos en Paraguay, ¿verdad? Si un creyente básico o un creyente quiere participar de una manera básica, mire, haga un plan. Voy a dar 6.000 guaraníes por mes, que es menos de $1. Eso equivale a 200 guaraníes por día. Prácticamente casi nada, pero si cada creyente da esa cantidad y entre todos juntamos, una iglesia tiene 50 personas, ¿verdad? Y cada uno da 6.000 guaraníes. Son 50 por 6. ¿Qué le parece? Entonces, ahí está una cantidad, ¿verdad? Para dar por iglesia. Entonces, no es nada imposible, no es nada del otro mundo. Cada uno va a implementar la manera que más le conviene, pero podemos poner metas como esta. Se llaman ofrendas básicas, sistemáticas, para que todos participen. También hay gente que da un poco más allá. Existe la ofrenda sacrificial.
es aquella que demanda bueno, un precio, es sacrificar algo de lo que tenemos, ¿verdad? Ya cuando tenemos una carga más fuerte por misiones, va a superar a la ofrenda sistemática, porque tiene más valor. Determinamos una cantidad de algo que ya no está, inclusive a veces dentro del presupuesto. Entonces sacrificamos algo que ya no tenemos. Por lo menos alguien dice, hay personas que tienen un gusto o siempre hacen una comida o un tipo de bebida. Bueno, yo voy a sacrificar parte de lo que yo invierto para mí en otra cosa y lo voy a poner en la obra de Dios. Yo he visto y he vivido mucho de esto, he visto mucho de esto. Hay personas que han tenido algo y para ellos, y Dios les ha puesto en el corazón, no, no lo uses para ti, después lo voy a proveer, esta vez dice el Señor, quiero que lo pongas aquí. Y ya eso es un trato entre Dios y la persona, y sacrificialmente da una ofrenda o da aquello para lo que Dios va a hacer. Y es importante entender esto. Ahora, la ofrenda sobrenatural, es la tercera, es la que le hablé de la promesa de fe. Esa ya es otra cosa, porque esta ya es un tema de una provisión más fuerte acerca de Dios, ¿verdad? Es la que consiste en creerle a Dios que Él me va a suplir lo que Él y yo hablamos que yo prometí. Es la ofrenda que excede a lo natural. Sí, yo he visto esto también, gente que va mucho más allá de posibilidades, de presupuesto, pero es un trato entre Dios y la persona. Es aquella que no tiene ningún límite, ¿verdad? Creemos que Dios es poderoso, va a suplir. Entonces, eso también es una bendición. Entonces, la promesa de fe, ¿verdad? Es la promesa en la que todos podemos participar. Entonces, justamente la palabra de Dios dice, todo es posible para el que cree. Entonces, no es lo que hacemos con lo que no tenemos. Lo que no tenemos, no tenemos. Sino lo que hacemos con lo que sí tenemos. Entonces, gloria a Dios por todo esto, ¿verdad? Que tenemos para dar. Amén. Entonces, número 5, vamos a ver entonces cómo es que hace la organización misionera, en este caso nosotros que somos la Asamblea de Dios y la Dirección de Misiones Transculturales, cómo hacemos para el tema de la administración financiera. Entonces, si deseamos, ¿cómo se maneja, verdad? Las iglesias, si los creyentes aportan a su iglesia local, la iglesia local recauda el dinero de cada de los creyentes, ¿ya? Y hace llegar esa ofrenda ya juntada de toda la iglesia local a las oficinas de misiones o a las oficinas del concilio. Puede ser de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, las asambleas de Dios, la dirección de misiones se encarga de organizar todo el tema financiero, ¿ya? De los misioneros, de organizar los fondos, administrar los fondos y cómo es que va a llegar los recursos a las personas. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad? Cómo las personas pueden hacer llegar sus aportes, ¿verdad? Las iglesias o las personas particulares. Hay cuentas bancarias, ahí están 2 cuentas bancarias en esos bancos, el Itaú en una cuenta, en el BNF hay otra cuenta. Oficiales las cuentas, no son personales, nombre del concilio, son cuentas que manejan a nivel oficial. De ahí el dinero que llega, ¿verdad? Eso tiene que la persona que hace el depósito, una vez que hace el depósito, debe ser ya por teléfono llamar, o escribir un mensaje de WhatsApp o por email y enviar la información del depósito. Por lo menos 5 informaciones tienen que enviar acerca del depósito. ¿Quién es el que aportó? Puede ser una persona, puede ser una iglesia, puede ser una empresa. Tiene que decir el nombre del que lo aportó. Número 2, ¿en qué fecha lo hizo? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a mirar en el extracto, ¿verdad? Del banco, ¿verdad? O en el internet, ¿verdad? El número, todo en el orden, ¿verdad? ¿Qué fecha fue? El número de operación también identifica y lo podemos verificar. El nombre de la persona, del obrero, del misionero que lo va a recibir. Porque si no lo coloca, bueno, no se pierde el dinero, pero entonces lo que hace ahí es que se le envía a todos, un poquito a cada uno, ¿verdad? Pues son varios misioneros. Pero si tiene un nombre, es bueno porque usted va poniendo sus recursos en la vida de un misionero. Es importante hacerlo, ¿verdad? Hay varios misioneros. Si usted no lo conoce, puede comunicarse y le vamos a informar los nombres de los misioneros que están en el campo. Ahí va a colocar el nombre del misionero que envía, a quien envía y el monto. Entonces, con estos 5 datos, hacemos la contabilidad cada primer día de cada mes. Hacemos la contabilidad de todo lo que en ese mes anterior entró, sumamos, hacemos las cuentas y hacemos los depósitos ya a cada uno de los misioneros en sus respectivas cuentas. Todos nuestros misioneros tienen cuentas del país, del Paraguay, y pueden retirar su fondo a través de su tarjeta, esa es la que estamos usando, ¿ya? Y pueden retirar su fondo o hacer pago en el país donde están, y así llega el dinero hasta donde están ellos. Así que el recurso que viene de su iglesia local, cualquier lugar de Paraguay, puede pasar, ¿verdad? Puede pasar por acá y es enviado a la casa,
a la vida del misionero que está en el campo. Mire cómo el Señor nos permite ser y llegar con los recursos hasta lo último de la tierra, literalmente. Entonces, en conclusión, ¿ya? Hay 3 razones que dimos por las cuales Dios habla del dinero. Hablamos de la función de Dios y nuestra función acerca del dinero. Hablamos de la economía práctica de Dios, cómo podemos proveer para las misiones y cómo la dirección de misiones y cómo la dirección de misiones administra las finanzas misioneras. Sí, esta es la información importante que usted sepa qué pasa con el tema de finanzas, cómo nosotros podemos financiar la obra misionera. Entonces, en conclusión, Dios quiere usar su iglesia, la iglesia del Paraguay en este caso, para el sostenimiento de sus misioneros, que los envía a diferentes partes del mundo. La principal fuente de recursos es la iglesia. Para las misiones es la iglesia. Para todo, pero para las misiones es la iglesia. Dios, a través de la Biblia, nos muestra que Él quiere bendecirnos económicamente, ¿verdad? Y que seamos como iglesia un canal de bendición financiero, económico, para el logro de la evangelización mundial. ¿Sí? Mío es el oro, mío es la plata, Dios es el Señor, Él es el dueño de todo, pero Él da a nosotros, ¿verdad? Como los talentos. Él nos da a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos administrar. Y de acuerdo a la cantidad, Él nos va a pedir a nosotros recursos. Si nos da 5, nos va a pedir cuenta por 5 talentos. Si nos da 3, nos va a pedir cuenta por 3. Si nos da un talento, por un talento. Pero nos va a pedir cuenta. Pero cuidemos que seamos fieles. ¿Verdad? Que nos diga, ven, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y no que si nos da uno poquito, decir, Señor, me diste un solo talento, por lo tanto, yo lo fui, lo enterré y no hice nada con esto. Entonces ahí viene un problema con Dios. Así que, si estás dispuesto a responder a un desafío como este, bienvenido, manos a la obra, entre todos, de a poco, uno con el otro, juntamos y Paraguay, ¿verdad? En la lupa de Dios, en la bendición de Dios, será para bendecir a las naciones en las misiones. Muchas gracias por estar ahí. Manos a la obra hasta que terminemos esta tarea, que es cumplir la gran comisión hasta lo último de la tierra. En nombre de mi familia, les habló el misionero Samuel Rodríguez. Estamos en Paraguay para servir, en capacitar y movilizar y acompañar a las iglesias locales para que desarrollen la visión misionera y el envío de sus misioneros. Entonces, esta clase que hemos terminado, la número 11, nos preparamos para seguir este curso básico de misiones de la Escuela Transcultural, de la Escuela de Movilización Misionera, de la Dirección de Misiones. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para ver las actividades que estamos realizando y también para documentarte de varias de las cosas que estamos haciendo. Así que te esperamos, ¿verdad?, en nuestras redes sociales. Y muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima actividad.